¿Qué es lo que está pasando hoy en la cabeza de los médicos y profesionales de la salud con todo esto que está pasando con las EPS, con el gobierno, con el sistema de salud, doctora Mayorga? Bueno, desde Acuerdos Fundamentales hicimos un sondeo de opinión, 3.399 profesionales de la salud, dentro de ellos médicos, contestaron en un 76% que el sistema de salud, de acuerdo a su opinión, ha empeorado en el año 2024 con respecto al año 2023. ¿En qué ha empeorado? No son problemas nuevos, pero según ellos han empeorado en lo que tiene que ver con la entrega de medicamentos, con la suficiencia de insumos, con los tiempos de oportunidad de citas y con las autorizaciones médicas. Eso es preocupante y da cuenta de que los médicos y profesionales de la salud sienten que no tienen las mismas condiciones de seguridad para atender a los pacientes. Y por otro lado, un 59% nos dice que sus propias condiciones de pago, honorarios o salarios, se han empeorado en el año 2024 con respecto al 2023. Es decir, ya al atraso que se venía, han empeorado más. Un 64% dice que sus condiciones laborales se han deteriorado. Y ojo con esta cifra, un 80% dice que su estabilidad emocional está afectada por la incertidumbre que se está viviendo en el sistema de salud. Son cifras preocupantes. Un sondeo a más de 3.000 médicos y profesionales de la salud de todo el país mostró que el 80% ha visto alterada su salud mental por cuenta de la crisis que está atravesando el sistema de salud. Ese es uno de los datos más importantes que revela esta semana Acuerdos Fundamentales, que es un grupo de organizaciones médicas, 21 de las organizaciones médicas más importantes del país, que hizo esta muestra justamente para intentar explorar qué estaba pasando con los médicos, cómo se está viendo afectada la prestación del servicio de salud en estos momentos difíciles para el sistema de salud. De ese tema vamos a hablar hoy en Saludable con la doctora Clemencia Mayorga, quien ya había pasado por los micrófonos de Saludable alguna vez, una entrevista que le fue muy bien en términos de números, que también tuvo un impacto importante en esa ocasión. Doctora Mayorga, bienvenida a este espacio Saludable. Muchas gracias, Ronnie, y muchas gracias para todos los oyentes de Saludable, por supuesto, aquí para compartir con ustedes todos estos recientes datos del sondeo que mencionas. Bueno, empecemos por explicar qué es esto de acuerdos fundamentales, quiénes son las organizaciones que la integran y por qué se deciden hacer este sondeo para ver qué está pasando con médicos y pacientes. Gracias, Ronnie. Acuerdos fundamentales para la implementación de la ley estatutaria en salud reúne 21 organizaciones médicas y de profesionales de la salud, liderados por la Academia Nacional de Medicina, hacen parte del grupo la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano, Asosalud, que agrupa a los demás profesionales de salud, la Asociación Colombiana de Epidemiólogos, el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, el Colegio Médico de Antioquia, Cauca, de la Federación Médica Colombiana, el de Santander. Bueno, somos 21 organizaciones de profesionales de la salud que desde hace 3 años nos estamos reuniendo para presentar propuestas sobre los cambios que necesita el sistema de salud en Colombia. En ese trámite nos pareció importante, Ronnie y queridos oyentes, preguntarle a los profesionales de la salud en todo esto que hemos visto que ha pasado en el último trámite con el proyecto de ley en el Congreso Nacional, pero también con medidas que se han venido tomando, las intervenciones de las EPS. Hoy tenemos casi 25 millones de afiliados en Colombia en nueva EPS. Bueno, eso realmente queríamos saber si este año, comparado con el año anterior, una vez se han tomado esas medidas, realmente ha mejorado, empeorado o sigue igual el sistema de salud bajo la percepción, quiero decir que es la percepción de los profesionales de la salud. Para eso entonces hicimos un sondeo de opinión entre nuestros agremiados. 3.399 profesionales de la salud exactamente contestaron nuestro sondeo. Y, oh sorpresa, Ronnie, 76% de los profesionales de la salud que nos contestaron dijeron que en el 2024 han sentido que ha habido, digamos, unas peores condiciones en el sistema de salud que el año pasado. Y eso es muy preocupante porque vamos a ver ellos cómo entienden cuáles son esas posibles causas, pero también cómo los afecta como profesionales de la salud. Y ahí viene un dato que tú mencionabas, y es que al final del sondeo, cuando les preguntamos, ¿usted se siente, digamos, más preocupado? ¿Su estabilidad emocional y mental está afectada por estos cambios? El 80%, Ronnie, de esos profesionales nos dicen que en general el plano de incertidumbre que vive el sistema de salud los está afectando emocionalmente, y ese es un dato que nos preocupa muchísimo.
Bueno, vamos a empezar a desmenuzar un poco estas cifras, doctora Mayorga, y detengámonos primero en esa cifra del 76% que indicó que el sistema ha estado empeorando en el año 2024. ¿Cuáles son las causas que se encontraron o que manifestaron los profesionales de la salud de ese deterioro? Claro, después de hacer nosotros la pregunta de si usted cree que hay, digamos, condiciones de empeoramiento o mejoramiento o no cambios en el sistema de salud, y obtenemos esa respuesta del 76% que menciona que ha empeorado, les mencionamos unos ítems que ellos calificaron. En aras de encontrar por qué dicen que ha empeorado. Entonces, un 48.6% nos dijeron que en términos de insumos, ellos encuentran que hay carencia con respecto de algunos insumos. Frente al año anterior, un 55.9% nos dice que tienen más dificultades con la entrega de medicamentos a sus pacientes. Un 52% indica que bajo su percepción ha habido un aumento en los días de demora para citas para sus pacientes, y un 56.6%, que es el más grande en este grupo, dice que ha habido mayores tiempos en el procesamiento de autorizaciones para la atención de sus pacientes. Bueno, llama la atención que muchos de esos problemas pues son de siempre, ¿no, doctora Mayorga? Es decir, los tiempos, las demoras y demás, pues siempre han estado presentes en el sistema de salud y digamos un poco, digamos, afectando la prestación de servicios. ¿Qué pasó entonces en este tiempo para que esto... Totalmente, totalmente de acuerdo, Ronnie. Ninguno de estos problemas es un problema de nuevo. Ninguno de estos problemas apareció ahora. Son problemas crónicos del sistema de salud. Pero nosotros fuimos muy puntuales en los tiempos, en preguntar si esas condiciones estaban empeorando o mejorando con respecto al año anterior. Es decir, comparemos 2024 frente a lo que ellos veían en el año 2023. Eso llama la atención porque quiere decir que sobre problemas que ya veníamos, como tú lo mencionas, teniendo en el sistema de salud, los profesionales de la salud perciben que hay un deterioro en esos problemas ya existentes. Bueno, ¿y cuáles son las razones un poco que se exponen en ese sondeo, doctora Mayorga, para ese, digamos, ese Indagamos. deterioro acelerado? Sí, digamos que yo lo diría en términos médicos, es como una enfermedad crónica agudizada. Es decir, todos estos problemas son crónicos, pero parecería, según esto, que hay una agudización de esos problemas crónicos. Cuando indagamos un poco sobre las causas, y quiero ser muy puntual allí, Ronnie, y esto es una encuesta, un sondeo de percepción, es decir, es la opinión de los profesionales de la salud. Y cuando les preguntamos su opinión sobre las causas de este presunto empeoramiento en esos problemas, ellos nos dicen en un 46% que lo atribuyen a falta de gobernabilidad del sistema de salud, y otro 46%, más o menos el mismo porcentaje, dice que cree que se debe a falta de recursos económicos suficientes para atender las demandas del sistema de salud. Esas fueron como las dos causas más importantes que ellos en su opinión mencionaron. Bueno, llama la atención que cuando se les pregunta, digamos, por responsables, ¿cierto?, de esta situación, pues aparece con altos porcentajes tanto el gobierno como las EPS. De acuerdo. Cuando les preguntamos quién cree que es a su juicio el responsable, si es que considera que hay una agudización de la crisis, 55.7% responden que el gobierno nacional y un 37% las EPS. Mucho menor porcentaje le atribuyen a los gobiernos territoriales, a los que solamente se les atribuye un 13% de la responsabilidad, y un 10% a las IPS, es decir, a las clínicas y hospitales. O sea que está claro para los profesionales de la salud, en su opinión, el gobierno nacional y las EPS, digamos, creo yo, interpretándolos, al no haber podido resolver sus diferencias y podido avanzar de manera conjunta, pues son los causantes de la agudización de la crisis. Sí. Bueno, otro tema muy interesante, doctora Mayorga, de esta encuesta fue preguntarles a los profesionales de la salud sobre las condiciones, ¿cierto?, en las que trabajan y si se han visto deterioradas también. Ya vimos que se ha deteriorado la atención para los pacientes. ¿Qué ha pasado con las condiciones laborales para los trabajadores de la salud que respondieron este sondeo? Sí, Ronnie, ese era el otro gran bloque de este sondeo de opinión. Uno era sobre los pacientes
y cómo ven la atención a sus pacientes, y el otro era sobre sus condiciones de trabajo. En las condiciones de trabajo les preguntamos por la oportunidad de pago, que también es un problema estructural del sistema, es decir, no es nuevo. Les preguntamos si la oportunidad en el pago de sus honorarios y o salarios en el año 2024 se han deteriorado con respecto al año 2023. 59% nos contestó que sí se ha deteriorado, es decir, se han aumentado los tiempos de inoportunidad en el pago de honorarios o salarios, y un 64% mencionó que sus condiciones de trabajo se han deteriorado este año con respecto al año anterior. Y como decíamos al principio, lo más preocupante, un 80% de ellos dijo sentirse con mayor incertidumbre, de manera que cree que esto le está causando, digamos, una presión emocional y mental. Y en ese sentido, Ronnie, quisiera hacer un anuncio después de obtener ese resultado, así fuera por sondeo. Pues nos pareció que éticamente no podemos dejar a los profesionales de salud allí solos con este tema. Hemos hecho un acercamiento con la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, con la que estamos activando una serie de herramientas que vamos a mandarle a los profesionales de la salud, de manera que puedan tener alguna herramienta un poco para saber qué hacer y a dónde acudir, pues en el caso, evidentemente, de una afectación de la salud mental que requiere atención. Qué bueno eso, doctora Mayorga, porque sabemos que, digamos, las tasas de incidencia y de prevalencia de estos temas de salud mental en los médicos están muy por encima de la población general, ¿no? Entonces, pues al estrés, a las duras jornadas de trabajo, a las condiciones laborales, pues se suma ahora esta coyuntura de país y de sistema de salud que también les puede llegar a afectar. Le propongo algo, doctora Mayorga. Contemos en 90 segundos. ¿Cuáles son los principales hallazgos nuevamente de este sondeo y cuáles son los que más le preocupan a usted en lo personal como presidente del Colegio Médico de Bogotá? Pues yo creo que lo principal es que queda claro que la voz de los médicos y profesionales de la salud, en su gran mayoría, cree que las condiciones del sistema de salud en este año 2024 se han deteriorado con respecto a los problemas ya existentes en el año 2023. Es decir, venimos con unos problemas crónicos que se están agudizando, tanto para la atención de los pacientes, lo cual causa ya unas condiciones de inseguridad y de, digamos, impacto para los médicos y profesionales de la salud que atienden pacientes, como en aquellas condiciones propias de sus condiciones de trabajo, de la oportunidad de pago, y todo esto englobado en una gran repercusión en la salud mental que están diciéndonos los profesionales de la salud que están teniendo. Ahora, nosotros ante esto, lo que puedo anunciar es que el Grupo de Acuerdos Fundamentales está trabajando en propuestas, y por eso quisiera aprovechar tu programa, Ronnie, para anunciar que el Grupo de Acuerdos Fundamentales tiene un proyecto de ley de 48 artículos listo para entregar al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, de manera que podamos superar y transformar lo que realmente requiere el sistema de salud para avanzar. Bueno, detengámonos ahí en ese punto. ¿Qué va a pasar entonces con esta propuesta que ustedes van a presentar nuevamente, doctora Mayorga? Nosotros llevamos 3 años trabajando en cómo debería ser la implementación de la ley estatutaria en salud, de la ley 1751 del 2015. Con base en eso, y le sacamos primero 14 puntos de acuerdos fundamentales de las 21 organizaciones, y ahora recientemente escribimos un articulado, ya un proyecto de ley que tenemos listo y que estaremos en esta semana radicando a todos los partidos políticos, al gobierno nacional y a todos los actores del sistema de salud, para que el 20 de julio lo que aspiramos es que llegue a ser radicado en el Congreso de la República y que se convierta en el insumo que necesita el país para superar esta crisis. Es que necesitamos, Ronnie, después de haber dicho, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que el sistema de salud requiere una reforma, pero llevamos 2 años y no nos pudimos poner de acuerdo en cuál reforma. Pero además generamos una incertidumbre y una serie de decisiones aplazadas que hoy nos muestran que la situación del sistema de salud está en mayores problemas, agudizados de una crisis crónica. Entonces, queremos aportar con propuestas concretas y esperamos que esos 48 artículos que estamos radicando sirvan realmente para convertirse en un insumo que le permita al sistema de salud avanzar, conservando lo que hay, digamos, de fortalezas en el sistema, pero con unos puntos que nosotros consideramos que sí deben ser cambiados.
O sea, se viene otro año completico, doctora Mayorga, de nuevas discusiones sobre reforma a la salud. Claro, Ronnie, es que el gobierno nacional, recuérdalo tú, anunció que el 20 de julio radica su proyecto de ley. Y bueno, hemos sabido que hay probablemente otras iniciativas, pero precisamente para evitar que ese otro año solo de, digamos, contienda entre dos actores de los, llamémoslos, de extremos políticos en el tema del sistema de salud. Al contrario de eso, Ronnie, nosotros lo que queremos aportar es una propuesta técnica desde los que operamos y manejamos el sistema de salud, porque es que precisamente lo que impidió llegar a un acuerdo es que nos parece que hubo mucho de radicalización en lo político y no en lo técnico y en lo académico, y es lo que nosotros queremos resaltar. Por eso esta propuesta no es para un determinado partido, no es para un partido de izquierda, ni de derecha, ni de centro, no es para el gobierno nacional, no es para la oposición. Es el insumo de los técnicos y académicos diciendo, esto es lo que nosotros creemos y proponemos que debe tener el sistema de salud, en lo que debe cambiar, porque hay muchas cosas que debe conservar y pues que no las vamos a tocar allí. Aprovechemos este espacio entonces, doctora Mayorga, para contar cuáles son 3, 4 o 5 puntos que, según acuerdos fundamentales, se necesita cambiar el sistema de salud. Mira, lo más importante es que nosotros definimos en esta propuesta claramente, a diferencia de lo que ocurrió con el proyecto de ley, quién asume el aseguramiento financiero, quién asume el aseguramiento en salud y quién asume el aseguramiento operativo. En el caso de nuestra propuesta, el aseguramiento financiero lo tiene el gobierno nacional, pero el aseguramiento en salud y el aseguramiento operativo lo tienen que tener las EPS. Es así nuestra propuesta, porque seguimos pensando que no hay capacidades para que el gobierno asuma todas estas líneas y de allí se aclaran mucho las funciones de los diferentes actores, que era parte del problema que teníamos en los proyectos anteriores, y es que no estaban claras las funciones. Nosotros seguimos defendiendo, y ahí lo plasmamos, el giro directo para las clínicas y hospitales sin situación de fondos para las EPS, pero que las EPS tienen que asumir la representación del usuario. Es decir, que si yo soy usuario, Ronnie, de la EPS X, esa EPS X me responde por el aseguramiento en salud y operativo y puedo poner una tutela contra esa EPS. Era parte del problema. Pero también rescatamos el fortalecimiento de la red pública hospitalaria con subsidio a la oferta, que eso requiere proyecto de ley y por eso queda aquí plasmado. La fórmula de la atención primaria en salud fortalecida, incluso proponemos unas nuevas fuentes de recursos que recuerda que era otro punto de incertidumbre, ¿de dónde va a salir la plata? Y por eso además planteamos unos tiempos de transición, Ronnie, que no son 2 años o 3 años o 5 años para todos. No, los estudios nos muestran que hay unos aspectos en los cuales las transiciones se pueden hacer en 3 años y otros aspectos que requieren 5 años y más por el tema financiero y de capacidades técnicas para hacer el cambio total. Y finalizo con un capítulo que para nosotros es indispensable y es el de mejoramiento en las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud, pero entonces allí rescatamos cuáles pueden ser esas fuentes de recursos y entonces de cuánto estamos hablando en el tiempo que podemos realmente aterrizar esa propuesta sin que se nos vaya a quedar sin recursos en una quimera de mejórense las condiciones, pero no hay plata con qué hacerlo. Entonces yo creo que está mucho más aterrizado, por supuesto estamos dispuestos y será objeto de ajustes y demás, pero es una propuesta concreta que los médicos y los profesionales de la salud le presentan hoy al país, al Congreso, al gobierno, al presidente. Bueno, Sí. ahí está. Bueno, pero doctora Mayorga, y dígame que hay alguna propuesta para aumentar el número de especialistas. Sí, hay una propuesta que tiene que ver no solamente con el aumento del número de especialistas, sino con la forma de ingreso a las plazas de especialidades médicas y cómo hacer un link del estudio entre Ministerio de Educación y ASCOFAME, Facultades de Medicina, para determinar no solamente el aumento del número de especialistas, sino en qué especialidades, de acuerdo a los perfiles epidemiológicos del país, se debe dar esa prioridad, que es lo que el país necesita, es decir, planificar a largo plazo el número de especialistas que se necesitan, porque no son todas las especialidades. Ok, bueno, y lo pregunto, pues obviamente para contextualizar a quienes nos están viendo, es el principal problema
digamos, que aquejan los usuarios, la suficiencia y la oportunidad de citas con médicos especialistas. Pues, doctora Mayorga, estaremos muy atentos a lo que pueda ser el desarrollo de esta propuesta de los gremios médicos al gobierno, al Congreso, para que lo analicen. Como decía ahorita, se vienen nuevamente muchos meses de estar hablando sobre los cambios que necesita el sistema de salud. Gracias por compartir este espacio aquí de Saludable. Y usted es la primera que repite aquí en Saludable, ya le decía, espero volver a tenerla por una tercera ocasión. Muchísimas gracias, Ronnie, a ti, a todos los oyentes de Saludable. Muchas gracias por el espacio y, por supuesto, siempre disponible para ustedes. Y a todas las personas que nos vieron, por favor, dejen sus comentarios en la casillita de aquí abajo, qué opinan de este tema. También, por favor, suscríbanse, denle like a este video, compártanlo, activen las notificaciones. Aquí en Saludable hablamos del sistema de salud, de la salud pública, de medicina, de innovaciones médicas. Así que este espacio es para ustedes, invitados a conocerlo y a compartirlo. Muchas gracias a todos. Chao, chao.